Bueno, Dios les bendiga a todos, doy la bienvenida a todos mis amigos y hermanos de nuestra página Pentecostal, Zona Pentecostal, nuestra página en Facebook, y también del canal Pentecostal, La Unicidad, la única verdad de Dios, canal de YouTube. Sean todos bienvenidos, los saludamos mis hermanos, mis amigos, en el admirable nombre del único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Bueno, hoy vamos a tener esta conferencia que hemos titulado, este es el mayor engaño en la historia del cristianismo. Escuche bien, este es el mayor engaño en la historia del cristianismo. Pastores al descubierto. Bueno, mis hermanos, vamos a tener esta conferencia, vamos a mirar a qué nos referimos y por favor antes de empezar, por favor no se olvide darle ese me gusta, dele ese me gusta y comparta la conferencia por favor en todos los grupos de WhatsApp, comparta la conferencia en todos los grupos de Facebook, ayúdenos por favor a expandir esta verdad tan grande. Bueno, vamos a ver hoy, vamos a estudiar Juan capítulo 8, verso 16, que a la letra dice, Juan capítulo 8, verso 16, espero que usted abra su Biblia, por favor acompáñeme allá, Juan capítulo 8, verso 16. Es un verso muy conocido que nos dice así. Dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo el que me envió, el Padre. Escuche bien, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Bueno, con este verso bíblico muchos tratan de enseñar, argumentar, manifestar que Jesucristo es parte de una Trinidad. Sí, dicen ellos que Jesucristo es parte de una Trinidad. Y que aquí con este verso Jesucristo nos está diciendo, pues al decir que Él no es Él solo, sino que Él es Él y el Padre que lo envió, entonces allí tenemos a las dos personas de la Trinidad, o tenemos las dos personas del binitarismo, es lo que nos quieren decir. Que este verso Jesucristo está diciendo eso. Bueno, cuando usted mira el texto así, pues usted razona, Jesucristo dice que no es solo. Entonces, razona usted en su mente, y esto es lo que le enseñan a usted, mi amigo, a usted, esto es lo que le enseñan los pastores. ¿Sí? Los pastores le enseñan a usted esto, mire, Jesucristo no es solo, él mismo está diciendo que no es solo, entonces piense, razone, encuentre la lógica a esto, entonces va a decir, bueno, Jesucristo no es solo, y si no es solo es porque él está con otras personas o con otra persona, y si usted asocia eso con esto, y el Padre que me envió, entonces dicen, entonces Jesucristo es él y el Padre. Y entonces así llegamos a una doctrina que se llama el binitarismo, es decir, la existencia de dos personas divinas. Ahora, el trinitarismo ustedes saben que dice que es la existencia de tres personas divinas, independientes, separadas, coiguales la una de la otra. Entonces dicen ellos, razone por favor, Jesucristo no es solo y Él está con el Padre. ¿Sí? Entonces esto demuestra que la unicidad es mentira y que Jesucristo evidentemente es parte de una Trinidad. ¿Sí? Pero nada más salido del contexto, nada más salido de la verdad de las Escrituras. ¿Por qué? Porque cuando usted analiza por qué Jesucristo no es solo, no lo está diciendo, escúcheme bien, no está diciendo que no es Él solo, porque está junto con otras personas diferentes y distintas, coiguales, semejantes la una a la otra. No. Y este razonamiento es completamente antibíblico. ¿Por qué es completamente antibíblico? Porque la Escritura nos dice, escúcheme bien y apunte por favor, mi querido amigo, apunte por favor, ¿sí? La Escritura nos dice, literalmente la Escritura nos dice que, escúchame bien, que solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Solamente hay un Dios, el Padre. ¿Dónde dice eso? Lo dice primera carta a los Corintios, capítulo 8, verso 16, y también nos lo dice allá en Efesios, capítulo 4, verso 5.
Debemos recordar algo, que Pablo creía todo lo que estaba escrito, según lo que dice él que no creía otra cosa, no confesaba otra cosa, sino lo que estaba escrito en las escrituras de la ley, los salmos y los profetas. Eso es donde lo dice, capítulo 24, verso 14 de Hechos. Y cuando nosotros miramos esto, entonces Pablo literalmente nos está diciendo que solamente existe un Dios, conforme a los profetas. Y los profetas dijeron eso, ¿sí? Que solamente existe un Dios, el cual se llama Jehová o Yahvé, el cual es el Padre. Eso es donde lo dice. Deuteronomio capítulo 4, versos 35 y 39, Isaías capítulo 37, versos 16 y 20, Deuteronomio capítulo 32, versos 5 y 6, Isaías 63, 16 y 64, 8. Esas escrituras nos dicen que no hay otro Dios, que no hay otro semejante a Él. ¿Dónde lo dice? Isaías 46, versos 5 y 9, también nos lo dice Jeremías en el capítulo 10, verso 6. No hay semejante. Entonces, no puede haber una coigualdad de personas cuando la escritura niega todo esto. Ahora, al nosotros mirar esto, la escritura, escúcheme bien, mi querido amigo, la escritura nos enseña por qué Jesús no es solo. No es solo. No porque hayan dos personas diferentes y distintas o porque hayan tres personas diferentes y distintas, sino que el verso 29 lo dice. Porque el que me envió conmigo está. El que me envió conmigo está. ¿Sí? Por esa causa Jesús no es solo. ¿Y por qué Jesús dice el que me envió conmigo está? ¿Sí? Porque Jesús lo explica en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, verso 9, dice, el verso 10, dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? El Padre en mí. Es decir, Jesús confiesa lo mismo que dijo Pablo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Dios estaba en Cristo. Cuando la escritura nos dice Dios estaba en Cristo, por eso Jesús dice que Él no es solo, sino que el Padre con Él está. ¿Sí? El Padre está con Él. Es decir, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. ¿Ya? Por eso Jesús no es solo. Ahora, ¿a qué se refiere esta afirmación? Se refiere a que Jesucristo como hombre, ¿sí? Como hombre es el tabernáculo de Dios entre los hombres. Recordemos que Jesucristo nos dice en Juan capítulo 7, verso 45 en adelante, o la escritura dice de Jesucristo esto, que Él era un hombre, dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno nos ha hablado como este hombre. ¿Recuerda eso? Así llama la escritura a Jesús, hombre. En Juan capítulo 9, verso 10 le preguntan a aquel ciego que fue sanado por Jesús. Entonces le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Jesucristo es hombre, era hombre entre nosotros, fue hombre, semejante a como es usted y como soy yo, un ser humano en todo su esplendor. ¿Sí? Ahora, como ser humano, era el templo de Dios entre los hombres. ¿Dónde lo dice eso? Jesús mismo dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Y dice que se refería al templo de su cuerpo. Juan capítulo 2, verso 18 en adelante dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras y que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ese hombre, ese cuerpo humano era el templo de Dios entre los hombres. No un templo hecho de manos de hombres, sino un templo en el cual habitaría Dios mismo. Un templo hecho con la propia mano de Dios, ese cuerpo humano. Por eso Jesús dice que no es solo, porque Dios estaba en él, en ese cuerpo, en ese hombre, Dios estaba en él. Para cumplirse lo que dice la escritura
En Isaías capítulo 45, vamos a leer allá, por favor, acompáñeme. Isaías capítulo 45. Sí, Isaías 45, verso 14 y 15. Leamos, por favor, Isaías 45, verso 14 y 15. Esto le dirán al siervo: así dice Jehová, el trabajo de Egipto y las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos, e irán en pos de ti, se pasarán con grillos y te harán reverencia diciendo. Mire lo que le dirán al siervo: ciertamente en ti está Dios. ¿Recuerdan las palabras de Jesús de por qué Él no es solo? ¿Sí? Porque Dios estaba en Él para cumplir lo que dice la profecía. Ciertamente en ti está Dios. ¿Sí? Ese hombre, en él estaba Dios. Dios habitando en ese cuerpo humano. Dios en ese hombre. Pero ¿cómo es posible eso? Bueno, esto solamente lo hizo posible nuestro único Dios. ¿Para qué? Para venir a salvarnos. Pero lo espectacular de esto es que ese hombre no era otro Dios. No era otra persona divina. Sí, en él estaba Dios, pero ¿cómo estaba? Sí, en él estaba Dios, pero ¿cómo estaba? El mismo verso de Isaías 45, verso 14 te lo dice: y no hay otro Dios además de ti. Recuerde, ciertamente en ti está Dios, y no hay otro Dios además de ti. Eso le dirían al siervo. ¿Por qué le dirían eso? Porque la Biblia nos dice que Dios fue manifestado en carne. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué más nos dice aquí la escritura? Mire lo que le dirán al siervo: verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Dios se encubrió, Dios se hizo hombre para venir a salvarnos. Por eso Jesús dice que no es solo. No es solo, ¿por qué? Porque en él, en ese cuerpo, habitaba el Espíritu eterno del único Dios. Es decir, el hombre y el Espíritu eterno nos da como resultado ¿qué? Dios manifestado en carne. Por eso no es solo. No porque sean dos, sino por esto. Dios manifestado en carne. ¿Sí? Es más, Isaías nos dice en Isaías 43, verso 10, el verso 9 dice: y digan verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Pero es para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy Él. El siervo y Jehová uno son, ¿sí? O uno solo son. ¿Por qué? Porque es Dios mismo manifestado en carne. Por eso Jesús no es solo. Que no te engañen los pastores trinitarios, mi querido amigo. No te engañen, solamente hay un Dios, el Padre. Un Dios y Padre de todos. Juan 8:16 no es contexto para una enseñanza trinitaria. Juan 8:16 es el contexto para la plena unicidad del único Dios. Y Jesús mismo lo dijo en el verso 19. Ellos le preguntaron, cuando Jesús dice que no es solo, sino que Él y el Padre que lo envió, ellos preguntan: ¿dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús: ni a mí me conoces ni a mi Padre. Si a mí me conociesen, también a mi Padre conocerían. Eso, al Jesús decir que no es solo, sino Él y el Padre, está diciendo, está comprobando que es la unicidad de Dios manifestada. Si a mí me conociesen, también a mi Padre conocerían. ¿Y por qué? Pues volvemos a mirar lo que dice el profeta. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi hijo, mi siervo que yo escogí. Pero es para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy Él. El Padre dice que Él y el siervo son el mismo. Yo soy Él. ¿Pero para qué? Es para que le conozcan, crean y entiendan que yo soy Él. No te engañen los pastores trinitarios. Que no te engañen, por favor. Te están mintiendo al decir que Juan 8:16 es la prueba de la Trinidad de Dios. Falso, de toda falsedad. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios los guarde. No te olvides, por favor, de darle me gusta a la conferencia y compártela, por favor. Y dale seguir a nuestra página. Apóyanos, por favor, dándole seguir a nuestra página Zona Pentecostal. Síguela, mi hermano. Esta es tu página, la página de las iglesias del nombre de Jesús alrededor del mundo. Hasta la próxima. Dios les guarde.